tardes y bienvenidos al programa Sanamente, en el cual tu salud mental nos interesa. El día de hoy tenemos con nosotros nuevamente a un gran invitado y estamos hablando de Diego Arribas Plata, con quien vamos a hablar el día de hoy acerca del TOC. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Hola Cristina, ¿qué tal? Mucho gusto volver a estar aquí en este espacio. Antes de iniciar con la entrevista, quisiera agradecer al grupo de Telemar por esta gran producción y recordarles que estamos en vivo y en señal abierta y pueden vernos a través del grupo Megavisión en el canal 45, en Megacable y Supercable en el canal 17, la INTV en el canal 25 y Ahora TV en Megacable en 22, el canal 22 en 9 provincias de Cajamarca. Como ya mencioné anteriormente, hoy vamos a hablar acerca del TOC, por lo cual primero tenemos que entender lo que es el TOC. ¿A qué se refiere cuando nosotros decimos TOC? Bueno, el TOC es técnicamente la abreviatura de trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que es el nombre que se le da a un problema psicológico que tiene justo como características, ¿no? La presencia de obsesiones, ¿no? Que me imagino que las definiremos más adelante, y también de pues compulsiones, ¿no? Que tiende generalmente estar englobado a nivel de intervención dentro de el ámbito de los problemas de ansiedad, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son los síntomas más comunes del TOC? Hace ratito mencionaste uno, pero vamos a entrar un poquito más profundo en cómo son estas características que podemos ver en una persona que tiene este trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, las características principales son primero las obsesiones, ¿no? Que vendrían a ser este tipo de pensamientos, imágenes o sensaciones de impulsos, ¿no? Que pueden llegar a ser pues intrusivos, repetitivos y principalmente son desagradables, ¿no? Para este tipo de personas. Se perciben, ¿no? Este tipo de pensamientos, imágenes, sensaciones, o bueno, estas sensaciones de impulso, como contrarias a los valores del consultante, ¿no? Son distintas a lo que ellos quieren para su vida, y esto hace que tengan esta carga tan aversiva, ¿no? Porque va en contra de lo que ellos quieren, pues, para su vida, ¿no? Debido a ello, no debido a este carácter muy desagradable, disruptivo, no incluso muchas veces alguno de estos pensamientos, imágenes pueden llegar a catalogarse como inmorales, ¿no? Pues provocan una gran ansiedad, ¿no? En las personas que los tienen. Y ahí es donde entra la otra parte característica de este cuadro, que son las compulsiones, ¿no? Las compulsiones se podrían entender como cualquier comportamiento, de acuerdo, destinado a disminuir la ansiedad o la incertidumbre que provocan las obsesiones, de acuerdo. Este tipo de comportamientos pueden ser cosas que pueden hacer a nivel motor con el cuerpo, no como por ejemplo, ya sabemos el clásico de pues lavarse muchas veces las manos, ordenar las cosas, pero también pueden haber conductas a nivel cognitiva, ¿no? Como por ejemplo repetirse mucho un número, tratar de recordar eventos uno tras otro, etcétera, ¿no? Entonces, es las características principales del cuadro, ¿no? Ujú. ¿Cómo es que se tiende o cómo una persona tiende a generar un TOC? ¿No? Ya mencionaste que viene a ser, sea un pensamiento o una acción desagradable para la persona y trata de compensar estos estímulos desagradables para ellas. Pero ¿cómo es que se genera? ¿No? Porque sabemos que muchas veces puede ser por un trauma, por estrés, por diferentes factores. Pero ¿cómo es que este llega a concretarse como tal, como parte de un trastorno obsesivo compulsivo? Pues resulta que hay varias líneas de estudio, ¿no? Que generalmente intentan averiguar cuál es como que la etiología de este problema. Y generalmente dentro de las teorías que se han encontrado, ¿no? Algunas tienen que ver, pues, evidentemente con procesos de aprendizaje, ¿no? Nosotros generalmente solemos tener, pues,
cierto tipo de pensamientos que pueden catalogarse como intrusivos todos los seres humanos, ¿no? Pero lo que los vuelve obsesivos justamente es cómo nosotros respondemos ante lo que pensamos, ¿no? Dentro de esa línea, pues, por ejemplo, la terapia metacognitiva contempla de que lo que hace que un pensamiento intrusivo se vuelva una obsesión es lo que nosotros pensamos acerca de ese pensamiento, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, considero que pensar en el demonio mientras estoy en una misa es algo que me va a llevar al infierno, que no debería pensar, que no es normal, lo que va a provocar es que nosotros entremos en una situación paradójica en la que por intentar eliminar un pensamiento terminamos por provocarlo con mucha más fuerza, ¿no? Un ejemplo que yo coloco a mis consultantes es justo el que intenten con todas sus fuerzas no pensar en un elefante rosado, por ejemplo, ¿no? Intenten hacer el ejercicio y si es que los que están escuchando pues llegan a darse cuenta, van a ver de que lo que termina por ocurrir es el efecto contrario, ¿no? En el sentido de que los pensamientos recurren mucho más y más y más y más, ¿no? Este efecto paradójico ya se lo ha investigado hace muchos años, ¿no? Este intento de eliminarlo. Entonces ahí tenemos, ¿no? Como lo que nosotros creemos, ¿no? Estas metacreencias puede provocar este tipo de procesos, ¿no? También está otra parte de que también va en línea con eso y es que la propia sociedad te inculca este aprendizaje de que lo que siempre tenemos que tener a nivel cognitivo, lo que tenemos que pensar, siempre tiene que tener un carácter como positivo, ¿no? Siempre piensa en positivo, intenta ver el lado bueno de las cosas, ¿no? Y que siempre tenemos que tener este tipo de pensamientos optimistas, vamos a decirlo así, ¿no? Y cualquier otro tipo de pensamiento pues lo catalogan como que eso debe ser indicativo de que hay algún tipo de problema psicológico detrás, ¿no? Pero no necesariamente es así. Toda la población, ¿no? Y cualquiera que diga que no, pues está mintiendo. Tiene este tipo de pensamientos intrusivos. La única diferencia es que algunos intentan controlarlo y otros no, ¿no? Y los que simplemente pues pasan por la vida y dicen, pues bueno, no, incluso se ríen, ¿no? Como, qué locuras, no estoy pensando, ¿no? Y continúan con su vida, pues simplemente no tienen este tipo de problemas, ¿no? Pero la propia sociedad te inculca de que tienes que controlar lo que piensas, tienes que cambiar esa forma de pensar, ¿no? Y eso hace que el foco atencional se centre en lo que estamos pensando, ¿no? Y eso de alguna manera provoca el efecto contrario, ¿no? Y por otra parte también se están haciendo investigaciones a nivel biológico, ¿no? Es decir, qué tanto puede influir, ¿no? La parte hereditaria en los problemas de TOC, ¿no? Incluso se han ido utilizando nuevas metodologías para tratar el TOC, como por ejemplo para el TOC refractario me parece que es la estimulación transcraneal o algo por el estilo. No recuerdo bien el término, pero suele tener como distintas vertientes por las cuales tomarlo, ¿no? Hay una interrogante bastante importante y es la forma en la que un TOC puede afectar a la vida de una persona, ¿no? Porque, claro, algunos van a decir, pero en el COVID varios tocábamos una cosa y nos lavamos las manos rápido. Entonces todos tenemos TOC, ¿no? ¿Cuándo llega a ser un real TOC y cuándo no? ¿Y cómo es que este afecta en el día a día de la persona quien tiene este tipo de trastorno? Poniéndolo primero por la parte de las obsesiones, ¿no? Las obsesiones son primero intrusivas, pero son persistentes, es decir, son repetitivas. Es algo que una persona puede ir pensando una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, ¿no? Y la característica principal que tienen estas obsesiones es que generalmente llevan a la persona a buscar una certeza absoluta. Es decir, por ejemplo, si es que en el caso del COVID, ¿no? Si es que yo toco una superficie, ¿no? Yo no puedo tener como que la certeza absoluta de que no esté por ahí el virus, vamos a ponerlo, ¿no? Entonces lo que hacen como para asegurarse que esto sea así es que se lavan las manos, ¿no? Pero este lavado de manos no dura un par de lavados, ¿no? Sino que suele durar
bastante tiempo, ¿no? Por no decir 10, 20, 30 veces. A veces incluso en orden, es decir, primero empiezan con el dedo meñique, luego con el dedo anular, luego con el dedo medio y así. Como secuencia. Ajá, y si es que hay, por ejemplo, alguien los interrumpe, empiezan de nuevo, ¿no? Y todo esto porque quieren llegar a tener esta sensación de certeza de que todo va a estar bien, ¿no? Entonces, principalmente, ¿no? Lo que hace eso es que cuando ya empieza a haber, en cualquier problema psicológico, ¿no? Cuando ya empieza a haber un problema en cuanto a interferencia en la vida diaria, es decir, que yo por estar haciendo este tipo de lavados o conductas repetitivas no voy a trabajar, no salgo con mis amigos, dejo de hacer cosas, etcétera, pues ya está habiendo un problema, ¿no? Como a nivel psicológico, ¿no? Y no es una persona que, por ejemplo, es ordenado, cosas por el estilo, no necesariamente pues tiene un problema a nivel psicológico, ¿no? Porque no hay ningún tipo de afectación y además de eso, no tienen este tipo de pensamientos que son recurrentes, persistentes y que, es claro, se calman al momento de hacer la compulsión, pero que otra vez vuelven a aparecer y vuelven a aparecer y vuelven a aparecer cada vez con más frecuencia, con más intensidad y los rituales o las conductas compulsivas van incrementando su frecuencia, intensidad, duración, ¿no? ¿Cuáles son, en cuanto a las obsesiones, cuáles son las más comunes que podemos encontrar dentro de este trastorno? Porque se entiende que no hay solo una, sino hay muchísimas más también. ¿Cuáles son las más comunes que se pueden encontrar en el día a día? Em, el TOC es uno de los problemas que tiene como una mayor cantidad de ramificaciones en cuanto a problemas, ¿no? Claro, uno puede encontrar como que el clásico TOC de limpieza, ¿no? Que es este de tratar de asegurarme que todo está limpio porque quiero evitar morir yo, ¿no? O contagiar a alguien. O sea, por ejemplo, una persona puede tener miedo de entrar a un baño, ¿no? Porque siente de que puede entrar en contacto con restos de la persona que ha estado previamente o que él, al entrar en el baño, pueda contagiar a otra persona, ¿no? Luego tenemos el toque podría ser de escrupulosidad, es decir, que a veces tiende a ser religioso, por ejemplo, no, y no siempre, ¿no? Como si saber si estoy haciendo lo correcto. Yo tuve una vez un consultante que sobrepensaba mucho de si lo que estaba haciendo era o no era pecado, ¿no? Es decir, por ejemplo, el contestarle de esta forma a mi mamá, ¿es pecado o no es pecado? ¿No? Porque de alguna manera estoy contestándole y en ciertos párrafos de la Biblia pues dice que no. Luego como que cuando se colocaba el reloj, ¿no? A veces se hace una pequeña marquita y pensaba, pues esto sería considerado pecado, ¿no? Porque de igual forma me estoy lastimando. Y entonces empezaba este proceso para tratar de encontrarle como que una certeza, ¿no? ¿Y cómo? ¿No? Porque aquí es donde las personas, por ejemplo, van a los padres, ¿no? A los que están ahí en la iglesia, el padre le asegura eso, pero y luego dice, ok, esa vez sí, pero ya está otra vez que también pasó eso y vuelve y vuelve y vuelve, ¿no? Luego tenemos el de daño, ¿no? Que es cuando esta persona se obsesiona por la posibilidad de hacerse daño a sí mismo o hacer daño a otras personas, como por ejemplo, no sé, pues agarrar un cuchillo y por ejemplo matar a la otra persona, o agarrar un cuchillo y matarse él mismo, ¿no? O no sé, pues mientras está sosteniendo un bebé, ¿no? Que piensa que lo puede soltar, o cuando está caminando por las calles o en una parte alta, ¿no? Y tiene como que esta sensación de impulso de querer irse, ¿no? O matarse, entre comillas. Luego tenemos el TOC que tiene que ver con la sexualidad, es decir, son personas que dicen esto en este momento sería, es un indicativo de que soy gay, quizás soy gay y no me doy cuenta, ¿no? O el TOC que tiene que ver con pedofilia, ¿no? Que cuando están cerca de niños tienen algo que se llama el groinal response, que es una sensación intrusiva en la zona inguinal, ¿no? Y sienten de que qué tal si esto indica de que de verdad me gustan los niños, ¿no? Está el TOC de memorias falsas, es decir, que por ejemplo piensan esto de qué tal si maté a alguien y no me acuerdo, ¿no? O sea, qué tal si mientras estuve manejando por la calle atropellé a alguien, ¿no? Vamos a suponer que pasó por un bache y dije, ¿qué tal si eso fue un cuerpo? Entonces lo que hacen es retroceden y retroceden y retroceden el carro para ver si es que asegurarse de que no haya nada ahí.
Hay el TOC que es a nivel relacional, es decir, con la otra persona, ¿no? ¿Será que lo amo? ¿No? ¿Será que realmente lo amo? O simplemente estoy como que confundido, ¿no? Entonces, déjame... Está otra que es como el TOC existencial, ¿de acuerdo? Que son este tipo de preguntas, ¿no? Que esto muy poco se ve, que es cuando estas personas mismas se empiezan a preguntar ¿qué tal si soy una persona esquizofrénica, ¿no? Y todo lo que estoy viviendo ahora es producto de una alucinación que tengo, ¿no? Y la situación es, ¿no? Y ahí yo insto tanto a los que me están viendo como a ti, a qué pruebas pueden darme de que efectivamente ustedes no están viviendo en algún tipo de alucinación en este momento, ¿no? Que no están locos, quizás están sentados en un psiquiátrico, quizás yo en este momento estoy viéndolos, ¿no? Y son solamente producto de pues mi imaginación y del delirio, ¿no? Y pues no tenemos la certeza absoluta y empiezan ese tipo de obsesiones también, ¿vale? Y también, agregándole, están los de seguridad. Uh-huh. Todos aquí alguna vez hemos regresado para ver si hemos cerrado bien la puerta de nuestra casa, porque sabemos que hay muchos riesgos y ahora mucho más. Pero también vemos a las personas que regresan, se aseguran, luego caminan y vuelven a regresar y luego van y regresan y así sucesivamente por un lapso de tiempo bastante amplio. Sí. Y pues ahí hay un desgaste corporal de tiempo y demás. Pero... ¿cuál es la diferencia entre una obsesión y un pensamiento común? ¿No? Porque son diferentes y como ya mencionaste, para que haya un trastorno obsesivo compulsivo, debe haber una obsesión. ¿Cuál sería la definición de esta obsesión y por qué se diferencia de un pensamiento común y natural que tenemos todos? Bien, algo que ya te comentaba es que generalmente nosotros, toda la población en general, solemos tener pensamientos intrusivos de cualquier tipo, ¿de acuerdo? Lo que transforma un pensamiento intrusivo en una obsesión es el intento por intentar eliminarlo, ¿de acuerdo? Valga la redundancia. Entonces, la persona se esfuerza de manera constante en tratar de librarse de ese pensamiento de muchas formas, ¿de acuerdo? Y lo que termina por ocurrir es lo que hablábamos hace un momento de no intentes pensar en el elefante rosado, ¿no? Y la persona, como ha aprendido que tener este tipo de pensamientos lo puede llevar a hacer cosas. O sea, hay una parte que es muy importante y es que... generalmente tenemos la idea de que, y esto viene desde mucho antes, ¿no? Desde Descartes, de que pienso, luego existo. Implica de que yo pienso algo y esto me va a llevar necesariamente a hacerlo. Pero eso no siempre es así. Es decir, yo en un estado de cuando ustedes no tienen dinero, ¿no? Y en algún momento han pasado por un banco y se han imaginado, ¿no? Lo que sería poder no tener todo ese dinero, ¿no? Jalarlo así, atraerlo. Pero no por eso hemos ido a robar un banco, ¿no? Y entonces estas personas, como tienen miedo a que por pensarlo lo voy a hacer, intentan neutralizarlo, intentan hacer todo este tipo de compulsiones. Y cuando hacen este tipo de cosas, ¿no? Sabemos, porque hay evidencia robusta de esto, que cuando evitamos algo, lo que terminamos por hacer es darle más potencia, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos que, vamos a ponerlo en términos coloquiales, ¿no? Es como si tu cuerpo te dijera... Si esto no es peligroso, entonces ¿por qué te corres? ¿No? O sea, si esto no es amenazante, entonces ¿por qué te vas? ¿No? Entonces, de alguna manera empezamos a tenerle más miedo y estamos mucho más atentos a lo que pensamos. ¿De acuerdo? Estamos todo el día para ir asegurándonos de que no vaya a llegar el pensamiento en cualquier momento. Y evidentemente otra vez llega y otra vez pasa y viene este procedimiento repetitivo, prolongado, ¿no? Cuando las personas, entre comillas, no diagnosticadas tienen un pensamiento intrusivo, este suele durar un tiempo cortísimo, no llega y como llega se va. Pero en el otro caso la persona está dándole vueltas, se prolonga, regresa, se repite y es persistente, es decir, el mismo tema regresa una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿no?
El caso de, por ejemplo, un chico que tenía nuevamente este toque de daño a la otra persona, que llamaba a su expareja y le preguntaba, ¿estás segura que me diste el consentimiento para tener relaciones en ese momento? Y la chica que le decía, porque ya era la 15ª vez que le decía que sí te he dicho, ¿no? Entonces el chico se tranquilizaba, pero nuevamente regresa, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente este tipo de dudas, ¿no? La verdad es que no tienen una respuesta 100% certera o 100% que te dé 100% de certeza. Entonces la duda regresa y regresa y regresa, porque estas personas quieren tener esta sensación, ¿de acuerdo? Que nosotros solemos tener cuando, por ejemplo, venimos a trabajar, ¿no? Cuando venimos a trabajar, nosotros tenemos una cierta sensación de certeza de que vamos a llegar, que vamos a hacer nuestro trabajo y que vamos a volver a casa. Pero no lo sabemos. No, o sea, no sabemos si eso va a pasar. Quizás esta vez que estamos caminando por la calle, que estamos saliendo, ya no volvemos a nuestra casa. Pero tenemos esa cierta ilusión, ¿no? De que todo va a estar bien. Entonces, como las personas que tienen este tipo de problemas generalmente la tienen en un área en específica, se dan cuenta de que hay otras áreas en su vida en donde se sienten tranquilos y con una certeza absoluta. Entonces quieren tener esa misma sensación en este campo también. El problema es que no es que tengamos certeza, sino que hemos aprendido a convivir con la incertidumbre de simplemente ir, ¿no? O que tenemos esta sensación de certeza y la damos por válida, ¿no? A pesar de que dentro sabemos que es una probabilidad, pero no es seguro, ¿no? Entonces la persona le da vueltas y repite y se prolonga y regresa, etcétera, etcétera, etcétera. Es mucho más frecuente, intenso, prolongado, repetitivo y persistente, ¿no? Hasta el momento, Diego, hemos hablado acerca de las obsesiones. Y este tipo de trastorno tiene una segunda parte que es, pues, las compulsiones, ¿no? Entonces, yendo un poquito al lado de una compulsión, primero, ¿qué es una compulsión? Para completar el nombre, ¿no? Ya entendimos lo que es obsesión. Ahora, entendamos lo que es una compulsión. Bueno, las compulsiones vendrían a ser este tipo de comportamientos repetitivos, de acuerdo, que se dan varias veces, a veces en orden, a veces de manera secuencial, ¿no? Que tienen la función de disminuir, ¿no? El malestar, la ansiedad, la incertidumbre que causan las obsesiones, ¿no? Algunas veces estas compulsiones tienen sentido lógico. Es decir, por ejemplo, yo tengo la obsesión de que si no, tengo que asegurarme de que está cerrada la llave porque si no todo se va a inundar, ¿no? Etcétera. Y estas personas se aseguran y cierran y cierran y cierran. Hay cierta conexión lógica, ¿no? Es decir, voy a hacer esto y esto de alguna manera tiene lógica para evitar lo otro, pero no siempre las compulsiones siguen la lógica. Porque una persona, por ejemplo, puede decir, antes de salir de mi casa, no, para evitar morirme, no, lo que voy a hacer es que no se voy a tocar la mesa 3 veces, ¿no? No hay una conexión lógica, ¿sabes? Es decir, cómo tocar la mesa 3 veces puede de alguna manera evitarte que algo te pase. No hay mucha conexión con eso, ¿no? O voy a evitar, no sé, pues tocar las líneas, ¿no? Mientras voy caminando y de esa forma voy a evitar que se muera mi abuelo, mi papá, etcétera, ¿no? Entonces son este tipo de conductas que muchas veces son repetitivas, que muchas veces tienen lógica y otras veces no tienen lógica, pero que pueden en la gran mayoría de veces darle una cierta sensación de seguridad a la persona. Estas acciones, como te comenté hace un momento, no solamente son a nivel físico, sino también una persona puede tener una obsesión mental y también puede tener una compulsión mental también. Entonces, por ejemplo, una persona puede pensar de que, no sé, imaginarse a alguien desnudo y pensar que eso es inmoral. Entonces lo que hace inmediatamente es tratar de pensar en Disney, los Looney Tunes o cosas por el estilo para tratar de compensar ese pensamiento negativo con otro más positivo, ¿no? Otra persona puede llegar a tener temor a que, por ejemplo, llega al pensamiento de, ay, ¿será que me olvidé de todo lo que he aprendido hasta ahora? Y empieza a darle vueltas a todas las cosas que he aprendido hasta ahora, darle vueltas una y otra vez, si no se acuerda lo vuelve a repetir, y todo esto a nivel mental.
Este tipo de casos son más difíciles, porque la compulsión es mental, ¿no? Cuando es una compulsión física es fácil de identificar. Ya sé que cuando la persona siente que si no ordena las cosas su familiar va a morir, entonces ahí ya sabemos de que la compulsión es ordenar. Pero en el otro caso la compulsión es mental y tenemos que determinar hasta qué punto llega la obsesión y en qué punto empieza la compulsión. Y ahí es donde el trabajo del clínico tiene que ser bien finito, ¿no? Hasta dónde llega la obsesión y en dónde empieza la compulsión, ¿no? Y ahí hay una cantidad de conductas que generalmente son o para disminuir o para evitarlas. Por ejemplo, si generalmente yo siento de que teniendo cuchillos voy a acuchillar a alguien, lo que hago es que los boto, los cuchillos, los oculto, les hago otras cosas. Por ejemplo, una persona que tenía hay un TOC de contaminación que es emocional. No hay uno que es TOC de contaminación de bacterias, virus, etc. Este es un TOC de contaminación emocional, es decir, que la persona se siente contaminada de algo que le hace sentir rara o raro, pero que no sabe muy bien el qué, que no es una enfermedad ni nada por el estilo. Entonces se fue, ¿no? De su casa, de la persona que le estaba contaminando, pero luego pensó, esta persona pasa por tal mini market, ¿no? Y eso implica de que quizás haya personas que se hayan contaminado ahí en el mini market y que me puedan venir a contagiar a mí. Entonces se fue de la ciudad, ¿no? Y luego empezó a investigar qué productos venían de esa ciudad para no ir, entonces... Y empieza, ¿no?, este proceso de tratar de evitar y eso conduce pues a un terrible malestar, ¿no? En este punto debemos entender que una obsesión es algo que molesta a la persona, que le causa malestar, sea físico, emocional, sentimental, cognitivo, visual, de cualquier forma, y que una compulsión es la respuesta que tiene ante esta obsesión para pues tratar de que todo esté en orden, en calma y mantener pues todo un poco bajo control. Vamos a seguir con unos puntos que son bastante interesantes e importantes de tocar, pero antes vamos a ir a una breve pausa y regresamos con Sanamente. ¿Sueñas con una carrera profesional exitosa? Ven y postula a una de las 28 carreras profesionales que te ofrece la Universidad Nacional de Cajamarca. Examen de admisión 2025-2, domingo 10 de agosto. Inscripciones del 24 de junio al 30 de julio. Pagos en tesorería de la UNC y filiales, Centros MAC, Real Plaza y Centro de Idiomas. Inscripciones en la página web de la universidad. admisionpregrado.unc.edu.p. Informes al 076 61 0020. 076 61 0081 o al 076 61 0080. Dirección de admisión, edificio 1P, segundo piso, Avenida Atahualpa 1050. Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional. El estrés, las tensiones, el dolor, todos los cargamos algún día. En New Life, entendemos que tu cuerpo necesita atención y cuidado. Con técnicas milenarias como la acupuntura, devolvemos el equilibrio a tu cuerpo. Relajamos tus músculos, liberamos las tensiones y renovamos tu energía. Vuelve a sentirte bien. Vuelve a disfrutar tu vida. Ahora, con New Life, me siento mejor. New Life. Bienestar que transforma. New Life te espera en la gran campaña de acupuntura en Cajamarca del 21 al 24 de agosto con el Dr. Chen Sun Pan, especialista en medicina tradicional china. Te esperamos. En Telemark no solo imprimimos, transformamos tus ideas en piezas memorables. Con la tecnología de la impresora UJB 160 Plus, única en Cajamarca, imprimimos con calidad de otro nivel, lo que hace la diferencia. Color, blanco, barniz, todo en una sola pasada. Impresión sectorizada para resultados premium. Vinil, PET, lona, papel fotográfico y mucho más, con acabados que elevan tu marca. En Telemark, impresión profesional que solo verás aquí, en Cajamarca.
Para quienes ven en la fuerza de la naturaleza una oportunidad para que el ingenio vuele. Para las nuevas mentes de la era virtual, llega Virtualmente, la nueva propuesta de educación a distancia de la Universidad César Vallejo, con carreras profesionales, posgrados y segundas especialidades de alta demanda laboral, en modalidad 100% virtual. Virtualmente, de la Universidad César Vallejo Virtual. Tú sí puedes salir adelante, estés donde estés. Examen de admisión 24 de agosto. Está en mí cambiar la historia. Está en mí retar mis expectativas. Está en mí marcar la diferencia. Está en mí. Ser de los mejores profesionales técnicos, los más buscados y mejor pagados del Perú, está en ti. Y en Cenati estamos para ayudarte a lograrlo. Está en ti, Cenati. Estamos de vuelta aquí en Sanamente con el psicólogo Diego Pérez Arribas Plata, con quien estamos hablando acerca del trastorno obsesivo compulsivo, y ya nos venías explicando un poquito acerca de cómo se generaba pues la obsesión y cómo esta era de cierta manera compensada por una compulsión. ¿Cómo es, a fin de cuentas, que estos dos se ven bastante enlazados y por qué la ansiedad juega un papel importante dentro de estos? Bien mencionaste al iniciar la entrevista que también por ahí tiene una pequeña comorbilidad con la ansiedad, pero ¿por qué se genera esta ansiedad? Lo que hace que la persona se sienta mal ante estas obsesiones puede ser diferente, puede variar. Lo principal es que hay muchas personas que no toleran la incertidumbre, y la incertidumbre de alguna manera se vuelve bien aversiva para estas personas. Entonces, cuando no tienen certeza de que van a tener control de lo que va a pasar, empieza la ansiedad, ¿no? Porque han aprendido de que si no tienen el 100% de control de una situación, algo va a salir mal, por ejemplo. Entonces empieza la ansiedad. Otra cosa que también puede llegar a causar ansiedad de las obsesiones es que muchas veces puede ser catalogada por la propia persona o por las personas a su alrededor como inmoral o como algo que no debería pensar esta persona. Y entonces esto, de alguna manera, le hace sentir malestar, ansiedad, miedo. Hay algo que también en el TOC se llama fusión pensamiento-acción, que es justamente equiparar que pensar en algo es equivalente a hacer algo. Entonces una persona, por ejemplo, que está pensando en siendo infiel a su pareja, por ejemplo, en una infidelidad, piensa que es igual de inmoral pensarlo que hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces para ellos son equivalentes, lo mismo. Si yo pienso en hacerlo, implica de que es igualito, igual de inmoral. Entonces todas estas concepciones que se tiene sobre lo que pensamos hace que la persona se sienta muy ansiosa al respecto. Una persona que tiene este impulso, no esta sensación de impulso, ¿no? Porque no podríamos hablar de impulso sino de sensación, de querer saltar, de querer matarse o cosas por el estilo. La idea de morir o de que esa sensación le pueda llevar a morir es lo que le da ansiedad, ¿de acuerdo? Siempre son estas interpretaciones o estas asunciones que se hacen sobre lo que pensamos. Entonces justamente ahí viene esta parte que te comentaba, ¿no? ¿Qué pensamos sobre lo que pensamos, ¿no? Si yo pienso que tener esta sensación me va a llevar a hacer algo, a morir, a matar a alguien o cosas por el estilo, me siento muy mal. Si yo pienso que pensar en esto es inmoral, es equivalente a hacerlo, también me voy a sentir sumamente mal, ¿no? Entonces generalmente siempre van entrelazados y es justamente eso, no, ese estado desagradable lo que lleva a la persona a movilizarse. Porque imagínate, si yo pensara lo que suele pasar con las personas normales, ¿no? Tienen pensamientos como los que sea, ¿no? Y de alguna forma no le dan importancia, piensan que son, pues, son solo pensamientos y ya. Entonces continúan con su vida sin problemas, pero estas no, le dan este carácter, ¿no? De peligrosidad. ¿El TOC de alguna forma u otra llega a afectar a la autoestima y la confianza que una persona tenga en sí mismo?
Bueno, si definimos a la autoestima como este tipo de verbalizaciones que tenemos hacia nosotros mismos, de acuerdo a este tipo de cómo nos visualizamos, y si esa visualización va acorde con lo que nosotros queremos, pues sí. Algunas personas cuando tienen este tipo de problemas pueden llegar a creer que son raras, que están mal, que no van a poder lidiar con eso nunca más, que es otra cosa que también se presenta en estos problemas, que es tengo miedo a qué tal si sigo con esto para siempre, ¿no? Y evidentemente, entre menos autonomía tenga, es decir, entre más se vea disminuida su vida por este problema, pues evidentemente menos confianza tiene, ¿no? Cada vez que las personas huyen de aquello que temen, más inseguros se vuelven. Es decir, cuando yo huyo, lo que me estoy transmitiendo a mí mismo es que si yo lo hubiera enfrentado, no hubiera podido, y felizmente que me fui. Entonces esto de alguna manera merma la confianza que tenemos en nosotros, ¿no? Merma esta capacidad de decir yo sí voy a poder. Entonces definitivamente contribuye para que la persona empiece a connotarse de manera negativa, pues, ¿no? Se entiende de tal forma también que puede haber algún daño o afección a nivel laboral, social o familiar. Claro, cuando ya empieza a haber este tipo de problemas, ¿no? El hecho de no poder tolerar la duda, tolerar la ansiedad y cosas por el estilo, hace que la persona pase tanto tiempo o compulsionando de manera física o también de manera cognitiva. Una persona puede estar con la duda de qué tal si ahorita, ¿no? Por ejemplo, qué tal si mis padres ya están muertos o ya murieron, ¿no? Entonces digamos que estoy trabajando, ¿no? Y ya no puedo coger el teléfono, ¿no? Pero mentalmente estoy tratando de pensar, ¿no? ¿Qué cosas puedo hacer a raíz de esto? ¿Cómo me comunico con ellos? ¿Qué va a ser de mí? Y estoy dándole vueltas a las cosas y no presté nada de atención a la reunión que tenemos. Entonces, eso a nivel laboral, a nivel amical o cosas por el estilo, hay personas que, por ejemplo, no pueden ir a ciertos lugares porque sienten que esos lugares están contaminados emocionalmente, que se pueden contaminar, que si es que van ahí pueden provocar un desastre, etcétera, 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 ¿no? Y muchas veces las personas con las que se relacionan terminan por ayudar a estas personas con este problema a compulsionar más. Es decir, por ejemplo, una persona que está dentro de una casa, ¿no? Con varias personas, le dice siempre antes de que vayan a entrar tienen que presignarse y rezar un Padre Nuestro, ¿no? Para que todo nos vaya bien. Y estas personas, como lo quieren efectivamente, ¿no? Como quieren no alejarse de él, pues lo hacen, ¿no? Lo hacen y claro, él no está compulsionando, pero técnicamente otros lo están haciendo por él y están haciendo que el problema se mantenga. Es un problema que siempre conlleva muchas áreas de la vida, claro. ¿Cómo es que se diagnostica el TOC? ¿No? Porque hace rato dimos el ejemplo del COVID y se entiende que pues fue por sanidad, pero que no todos tenemos el TOC, ¿no? A pesar de que todos lo hacíamos por cuidados en ese entonces, no todos lo tenemos. ¿Cómo se diagnostica el TOC en una persona? Primero, ¿no? La parte de las obsesiones tienen que percibirse, como les digo, de manera intrusiva, prolongada y que sea indeseable. La persona considera que este tipo de pensamientos son algo que van en contra de su integridad, de sus valores, de lo que esta persona significa. Lo de prolongada, excesiva, etcétera, ¿de acuerdo? También es importante, ¿de acuerdo? El hecho de pues preocuparnos por nuestra salud y lavarnos pues una vez no pasa nada, pero el hecho de estarle dando vueltas a ello todo el día, ¿no? Y que ahí viene la parte de las compulsiones. Este tipo de comportamientos repetitivos llevan mucho tiempo y generalmente se podría llamar excesivos, es decir, que se pasan horas haciendo este ritual, ¿no? Haciendo este tipo de comportamientos, ordenando por mucho tiempo, lavándose por mucho tiempo, quitando todo utensilio de todas las partes, saliendo de lugares, siempre encerrándose en su casa, ¿no? Son este tipo de comportamientos que tienden a ser extremos, ¿no? En comparación a la probabilidad de peligro, ¿de acuerdo? Y
el criterio más importante no es la parte de la afectación significativa en la vida del individuo. Es decir, si esta persona ha empezado a tener afectación en su área laboral, social, familiar, personal, de aseo, etcétera, ¿no? Esto es un buen criterio para ver de que efectivamente este orden, entre comillas, que no es siempre orden ni siempre limpieza, ya está empezando a ser problemático, ya se puede considerar un problema psicológico, pues, ¿no? ¿Cuáles son los tratamientos más efectivos y certeros que se pueden encontrar para ayudar a estas personas que tienen este tipo de diagnóstico? Bien. Dentro de los tratamientos más investigados para el TOC, el número 1 hasta el momento es la exposición con prevención de respuesta o EPR, que es el tratamiento base o el tratamiento básico para tratar este tipo de problemas. Luego pueden haber otros tratamientos que puedan ayudar a este proceso dependiendo de cómo se hagan. Uno es la terapia metacognitiva o la terapia de aceptación y compromiso, que generalmente pueden ir de la mano, pero generalmente es exposición con prevención de respuesta. Háblanos un poquito acerca de esta prevención. Nos entiende que tenemos que exponer al individuo a ciertas obsesiones y que no generen una compulsión. Pero ¿cómo es que se da más o menos esto? Hay diversos tipos en las que nosotros podemos exponer a la persona para que aprenda, ¿no? Justamente de que aquello que teme, ¿no? Generalmente no ocurre, generalmente no es tan malo y generalmente puede sobrellevarlo. Y que la sensación de ansiedad que tiene es algo que tiende a disminuir con el tiempo, ¿de acuerdo? Y cómo exponerlo va a variar de acuerdo al caso, ¿de acuerdo? Es decir, muchas veces a una persona se le puede pedir que se ensucie de manera voluntaria, ¿no? Que, por ejemplo, desarregle las cosas, ¿no? Que intente, ya sabemos que a veces tiende a ir de la mano con la parte del perfeccionismo, ¿no? Equivocarse de manera voluntaria, no hacer el ritual, que es justo el tratamiento tiene que ver con exposición, que implica exponerse ante aquello que se teme, y la prevención de respuesta implica eliminar todas las conductas de evitación que la persona puede estar realizando, ¿no? No más bien enfocarlo en ya sea lo que piensa, porque a veces lo que la persona más teme no es contagiarse ni nada, sino algún tipo de imagen que pueda tener, entonces exponerla al propio pensamiento, no para que pueda ver el contenido, etcétera. Y otras veces se hacen otro tipo de exposiciones que tienen que ver más bien con que se aprendan nuevas cosas, ¿no? Es decir, la persona, por ejemplo, anota qué es lo que cree que va a pasar si es que no hace la compulsión, ¿no? Su nivel de ansiedad, etcétera. Y luego la persona va, se expone y se le pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se cumplió lo que dijiste? La gran mayoría de veces va a ser no, ¿de acuerdo? La otra fue tan malo como esperabas en el remoto caso de que sí se cumpla, y generalmente lo que tendemos a pensar que ocurre generalmente siempre está inflado, no hipertrofiado, entonces generalmente es desagradable, pero no es tan malo, ¿no? Y si es que pudo sobrellevarlo, de acuerdo a esa situación. Entonces la persona va aprendiendo eso, ¿no? Pero por sobre todo tiene que ver con que la persona aprenda a tolerar el no saber. Es decir, explicarle que nosotros en realidad no tenemos nada seguro, nada. Lo único que tenemos son ilusiones de certeza y nada más que eso. Hay un autor que se llama Jonathan Grayson que hablaba de que, por ejemplo, a una persona se le dice entonces ¿qué hago?, ¿no? Te pregunta el individuo. Entonces el psicólogo le dice que se imagine que estamos ante una situación, ¿no? Y que se le está apuntando a él y a sus seres queridos y que tiene que escoger entre hacer esto de continuar con su vida, ¿no? O no hacerlo y continuar compulsionando, pero si es que se equivoca en la respuesta, los va a balear a todos, ¿no? Si acierta, pues evidentemente no. Generalmente cuando le dicen te vas a morir por no lavarte las manos un momento, ¿sí o no?
no responde, imagínate eso, ¿no? Entonces, pucha, la persona piensa, ¿no? ¿Qué probabilidad? Entonces, no, sí, no, generalmente no. Entonces, continúa. Las otras estrategias tienen que ver justamente con la capacidad atencional que tenemos, ¿no? Es decir, que nosotros, en lugar de tratar de estar dándole vueltas a la situación, ¿no? Empecemos a centrarnos en otro tipo de eventos o actividades, ¿no? Entendiendo de que no vamos a encontrar una solución a esa pregunta hipotética que nos estamos haciendo. ¿Y si mis papás están muertos, por ejemplo, ahora, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso nos va a llevar a ir como revisando y llamando a cada rato, ¿no? Y perdiendo tiempo valioso que podríamos aprovechar en otras cosas que nosotros valoramos, ¿no? Entonces la persona se va exponiendo de manera sistemática a esto y va recuperando confianza, ¿no? Va viendo de que la ansiedad pues no lo mató, no pasó lo que esperaba que pase, empezar a ver a sus pensamientos como que pueden ser reales o no, ¿de acuerdo? Pero que eso al final de cuentas ya no interesa, ¿no? Aprende a tomar a los pensamientos como lo que son, meros pensamientos, ¿de acuerdo? Los aprende a ver así, como contenidos mentales que podemos tener de vez en cuando y que no significan nada, que no son realidades, son cosas que a veces pasan, ¿no? Como nubes, como cosas, ¿no? Se le entrena a ello y a que en lugar de eso evite preocuparse, rumiar y en lugar de eso hacer actividades valiosas para él, ¿no? Y muchas veces también se ve que las personas que ya están llevando un tratamiento tienden a tener estas o cambiar estas compulsiones por otras, o cambian las compulsiones o cambian a veces las obsesiones. ¿Cómo es que se puede trabajar de cierta manera una prevención en las recaídas? Porque si bien es cierto, o cambian o dejan de hacerlo y luego pues existe una probabilidad de recaída siempre, ¿cómo es que se puede trabajar con ellos ante pues una prevención de recaída en estos casos? Sí, excelente pregunta. Hay dos factores que se tienen que trabajar sí o sí en cualquier tratamiento psicológico. Número uno es poder intervenir en el miedo nuclear de la persona, ¿de acuerdo? Y lo otro es la tolerancia a la incertidumbre. Si es que nosotros trabajamos en esos dos, es muy poco probable que la persona vuelva a recaer en el mismo patrón, porque ya vas a ver la lógica, ¿no? Un miedo nuclear es básicamente el miedo base del que parten las otras preocupaciones, ¿no? Y yo siempre coloco este ejemplo de una persona que llega a consulta y te dice es que tengo miedo de perder mis cosas, ¿no? Cuando tú vas abordando le dices, bueno, ¿qué va a ocurrir si es que pierdes tus cosas? Ah, es que no voy a copiar en mi cuaderno. ¿Qué ocurre si no copias en tu cuaderno? ¿Qué sientes que va a pasar después? ¿Qué sería lo negativo? Pues que probablemente voy a desaprobar el examen, ¿no? Si desapruebo el examen, me van a sacar del curso. Si me sacan del curso, me van a sacar de la universidad. Si me sacan de la universidad, no voy a tener trabajo. Si no tengo trabajo, no voy a poder comer. Si no voy a poder comer, voy a estar delgado, feo. Y si feo, solo. Y si solo, muero, ¿no? Entonces, fíjate cómo, ¿no? La persona viene, ¿no? Con una preocupación, pero en realidad eso no es lo que le preocupa, ¿no? Lo que le preocupa es esto, morir, ¿no? Y muchas veces las personas pasan tanto tiempo huyendo de aquello que temen, de acuerdo, que ya ni siquiera se acuerdan de a qué le temen. O sea, porque tú le preguntas, ¿no? Como que, ok, ¿y qué pasa si es que esto ocurre? Te dicen, pues, no tengo idea. O sea, no te reportan qué es a lo que les asusta, ¿no? Entonces tú tienes que ir investigando, viendo qué ocurre, ¿no? Sabiendo de que quizás no vas a poder llegar hasta el último tramo del temor, pero sí acercarnos lo más posible. Y lo otro es el entrenamiento en tolerar la incertidumbre, es decir, hacer cosas, por ejemplo, sin preparación, tratar de eliminar la rumia, la preocupación, que sirven como formas para disminuir la incertidumbre. Y de esta forma, ¿de acuerdo? Porque una de las bases centrales del TOC es justamente eso, la incertidumbre, el no tener certeza de las cosas, ¿no? Y eliminando eso, tanto el miedo nuclear como la tolerancia a la incertidumbre también. Y siempre para la prevención de recaídas, la terapia es como si tú fueras a un lugar donde vas a aprender nuevas habilidades. Es como si estuvieras aprendiendo a pararte de manos, ¿no?
Una vez que aprendes a pararte de mano, no es que dices, ya lo dejo ahí y ya eso se me va a quedar para siempre. Tienes que ir practicándolo periódicamente. Entonces lo que se le pide a los consultantes es que se expongan, ¿no? De vez en cuando ante este tipo de situaciones. Pero esto ya lo hacen ellos por su cuenta, porque cuando se dan cuenta de la seguridad que viene de exponerse a esto, lo que quieren hacer es seguir experimentando esa sensación. Entonces se van a situaciones novedosas que nunca antes han conocido, tienen un pensamiento e incluso se lo provocan ellos mismos, no empiezan a caminar pensando voy a matar a alguien, en cualquier momento voy a saltar al puente, en cualquier momento voy a hacer esto. Se dan cuenta de que no pasa nada, se les quita el valor aversivo a esos pensamientos, ¿no? Y darse cuenta que no es real muchas veces. Hablemos un poquito de comorbilidad. Ya hemos visto hace unos minutos atrás que el TOC tiene cierta comorbilidad con la ansiedad por esta intolerancia a la incertidumbre, por querer tener todo bajo control y saber que todo va a estar bien. ¿Con qué otros trastornos o patologías tendría comorbilidad el trastorno obsesivo compulsivo y de qué manera podrían ser abordadas? Una de las principales comorbilidades que puede tener es con la depresión. Como la persona se la pasa evitando de manera sistemática cualquier situación que le genere la obsesión, ¿de acuerdo? Cada vez va limitando más su vida, ¿no? Cada vez va siendo menos. O sea, por ejemplo, ¿qué tal si soy un asesino y no lo sé? ¿Qué tal si estoy matando personas y no me acuerdo? Entonces yo quiero evitar que eso ocurra, entonces ya no salgo, ya no voy con mis amigos. ¿Qué tal si pierdo el control y los asesino? Entonces voy dejando cada vez de hacer cosas que son significativas, ¿no? Y lo que termina por provocar, evidentemente, es que como ya no tenemos situaciones que nos generen agrado, logro, ¿no? Que valoremos, es que empezamos a caer en una depresión bastante profunda, ¿no? Otro tipo de eventos que suelen ocurrir o que suelen tener comorbilidades con el estrés postraumático, ¿no? Es decir, la persona de alguna manera, como tiene este temor, ¿no? Muchas veces hay cierto solapamiento entre ambos, es decir, uno puede provocar al otro, ¿no? De un problema de estrés postraumático puede llegar un problema obsesivo compulsivo con la ansiedad generalizada, con la ansiedad social, ¿de acuerdo? Una persona, por ejemplo, puede hacer un montón de conductas repetitivas, por ejemplo, revisar las cosas muchas veces para asegurarse que no se va a equivocar, y cuando vemos el miedo nuclear vemos de que es porque si me equivoco se van a burlar de mí. Entonces ahí hay cierto tipo de comorbilidad también, ¿no? La norma principal para tratar cualquier tipo de problema es ver qué problema está siendo más probable que se reduzca la vida del consultante. ¿Cuál es el problema que está siendo más incapacitante para él? Y empezar por ese, ¿no? Porque si, por ejemplo, sabemos de que de un problema está saliendo el otro, lo ideal sería tratar el que está debajo, ¿no? El que es el principal. Pero muchas veces, por ejemplo, una persona puede tener insomnio por la cantidad de obsesiones que tiene y la ideal sería trabajar con las obsesiones, etcétera. Pero si nosotros también abordamos la parte del insomnio, eso puede servir. Es decir, si la persona duerme bien y está más descansada, es probable que esté más aprensiva para exponerse, ¿no? Y no tan nerviosa, no con temblores, etcétera. Entonces, la problemática que esté causando más incapacitación, por ahí tendríamos que empezar siempre. ¿Cómo puede el círculo social, familia, amigos, etcétera, de las personas con este diagnóstico apoyarlo en ciertas circunstancias, ¿no? Porque sabemos que están las obsesiones, están las compulsiones, que muchas veces también mencionaste que las compulsiones pueden ser cubiertas por personas de nuestro entorno también, pero ¿cómo es que ellos también pueden ayudar a que no se dé esta compulsión y que esta obsesión pues cada vez vaya en disminución y vaya siendo un poco más controlado, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una teoría básica de esto, no soy experta en el tema, pero sí he visto mucho que, no sé, si alguien cierra la puerta 15 veces, ir bajándole de a poquitos, ¿no? Y ya no dejar que revise. Pero yendo a un trasfondo un poco más general, porque
tenemos diferentes círculos sociales y tal, ¿cómo es que ellos pueden apoyar a estas personas de una u otra forma quizás? Porque si tú tienes una compulsión, no sé, de algo, yo te digo, no, pero no sé, de lustrarte los zapatos 5 veces, pero ya los lustraste. Y ahí vas, no me importa lo que me digas tú. ¿Cómo pueden ayudar a estas personas? Bueno, evidentemente siempre tiene que ir como de la mano de un tratamiento, ¿no? Lo primero es validar, es decir, veo, ¿no?, que en este momento te estás poniendo ansioso, que te estás preocupando. Entiendo que es una situación bien complicada, pero yo no puedo apoyarte para hacer esto. O sea, por ejemplo, una persona te dice, ¿será que, no sé, se me ocurre, ¿no? ¿Será que realmente pasamos por esta calle o será que no, para asegurarme esto? La persona valida, es decir, entiendo que estás teniendo una duda, ¿sabes? Que las personas de su alrededor le ayuden a discriminar cuando está teniendo dudas, es decir, o cuando ya está la obsesión, ahí es, ¿no? Ahí está la obsesión. O algo que se hace mucho en terapia es darle una propia personalidad al TOC. Por ejemplo, decir, ¿ves tu TOC de nuevo? Tu TOC está ahí otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Le hacemos caso al TOC? ¿Cómo nos ha ido yendo caso al TOC? Entonces, si regresamos. Entonces, la persona tiene personas a su alrededor que ya no le ayudan a compulsionar y que además de eso, le ayudan a darse cuenta cuando está haciendo ese tipo de cosas, ¿no? En el ejemplo que tú me dabas, evidentemente no le podemos como quitar los zapatos ni nada por el estilo. Pero los familiares, de la mano siempre del terapeuta, se tienen que ir diciéndole cosas como, mira, si haces esto, va a ocurrir esto otro y esto otro. Yo no te ayudo a compulsionar, ahí están tus obsesiones. Si la persona está, ¿no?, como por ejemplo así, que ya sabe, ¿no?, de que cuando está en esa posición física, generalmente es porque le está dando vueltas a las cosas y es como, no, otra vez, no estás con tu TOC, hay que regresar aquí de nuevo. Entonces, las personas a su alrededor ayudan o son como unos coterapeutas, le hacen acordar, ¿no? Como que acuérdate de esto, acuérdate del otro, date cuenta, ya te estás obsesionando, te estás preocupando, no haz esto. Entonces sí, colaborar, impulsar para que él se exponga, ¿no? Vamos a enfrentarnos a esta situación, vamos a esta otra cosa. Ay, no es que tengo miedo, vamos entonces, ¿no? Cuando hay miedo es porque ahí tenemos que ir, ¿no? Entonces, de esa forma creo que podrían ser de mucha utilidad. Excelente, digo, ha sido todo un gusto tenerte nuevamente aquí en el canal, brindándonos este tipo de entrevista que es sumamente importante e informativa, porque muchas veces no conocemos el tema, no sabemos cómo apoyar a alguien que está cerca a nosotros y tiene este tipo de dificultades. Así que gracias por aceptar la invitación por milésima vez, creo. y bueno, esperamos tenerte en otros capítulos de igual forma, hablando acerca de otros temas para ayudar pues a la población en general a conocer temas de psicología que son tan importantes como estos. Claro que sí, yo encantado. Muy bien, este fue el capítulo de Sanamente, hablando sobre el trastorno obsesivo compulsivo con el psicólogo Diego Pérez Arribas Plata.